la Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores presenta su programa Patrón Jurado, un espacio dedicado a enaltecer, fomentar e incrementar la historia y devoción de Jesús de la Merced en Guatemala y el mundo entero. Que así siga siendo, Señor de la Merced. Bienvenidos. Buenas tardes Majo, buenas tardes Herbert. Seguimos en este programa que lo traemos de ayer, porque realmente, como lo hemos dicho, es un programa muy entretenido, de mucho aprendizaje. Así es que, como todos los días, los invitamos a que con nosotros vayamos al encuentro con la palabra. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Escuchemos el mensaje catequético del día y caminemos juntos al encuentro de la palabra. Buenas tardes. Hoy el Evangelio de Lucas nos invita a encontrar en Jesús la presencia viva del Padre. Este evangelio va narrando cómo las personas le pedían a Jesús señales. Y Jesús le dice: ¿para qué quieren señales? Si aquí estoy yo como el Hijo de Dios, el Dios hecho persona. Y eso es algo que nosotros los católicos en algún momento quizá inconscientemente pedimos. Señales de lo alto para tomar una decisión, señales para saber por qué camino o qué opción de vida tomar. Pues la única señal y la gran señal que tenemos es la presencia viva de Dios en Jesucristo. Porque Jesús es la revelación de Dios. Para todos los que queremos saber cómo es Dios, cuál es el rostro de Dios, cuál es la forma de Dios, pues Jesús es su revelación. La única revelación de Dios es Cristo. Encaminado por la tradición de la Iglesia, mostrado por la Sagrada Escritura y por el Magisterio. Pero la revelación de Dios es Cristo. Así que estamos invitados nosotros como creyentes a no pedir señales para una u otra situación, sino a encontrar en Jesús la señal que nos invita a convertirnos, la señal que nos invita a seguirlo. Gracias. Y recuerde que, como todos los días, el archivo mercedario lo puede encontrar en las redes sociales de la asociación y en las plataformas como Spotify y YouTube. Majo. Bueno, y hoy, en su segmento Que Dios se lo pague, tenemos la marcha Señor de la Merced de Salvador Iriarte. Y bueno, como mencionaste, Fernando, ayer el tema se quedó así. Yo estoy impresionada, aprendiendo muchísimo. Y bueno, tenemos a Herbert Bolaños nuevamente. Herbert, primero agradecerte por aceptar la invitación de hacer un segundo programa. Realmente dio para tanto. Y queremos seguir escuchando de ti, de las historias de tu familia, de toda la tradición mercedaria. Así que, por favor, nos quedamos ayer con la historia de tu papá. Sí. Muchas gracias. Gracias por dudarme. No, a vos por tu tiempo. Abunda y es siempre grato, ¿no? Compartirlo. Bueno, de mi papá yo creo que... A ver. A mí me surge una duda. Fuera de cámara nos contaste que Don Chepe trabajaba por la Merced. Sí. Y entonces ahí es donde comienza como esa historia de tu papá, por ahí como tuya, de tu abuelita. Partamos por el principio. Bueno, no, a ver, eso ya es como la mitad porque, digamos... bueno, ajá. La devoción mercedaria, digamos, empieza con mi abuelo llegando a los... En los 10 años. 1923, sí. Por ahí. Pero bueno, mi abuelo, mi abuela se casaron en la Merced. Y las fotos de ese día es muy lindo, se les ve la felicidad. Pero bueno, la Merced siguió siendo un lugar, ¿verdad?, que mi abuelo frecuentaba y demás. Él trabajaba muy cerca, trabajaba por el Parque Colón en una litografía, en una imprenta.
Y pasaba que mi abuela llevaba a mi papá a la biblioteca que había en el Parque Colón. Y luego pasaban por mi abuelo, ¿verdad? A la salida del trabajo. Y generalmente hacer una visita a la Merced, ¿verdad? Era también una... La rutina diaria era ir a la Merced. No diría que diaria, pero seguramente los viernes. Ok. Seguramente era una Seguro, cuestión, los viernes ir en familia. En mi caso, mis hermanas estudiaban en la zona 1 y entraban a las 7 menos 10 y yo estudiaba en Elisa, Guatemala, tan cerquita de la zona 1. Era otro el tráfico, por supuesto, pero entraba a 8 menos 20. Entonces nos daba tiempo. ¿Tú vas a estudiar? Sí, Ok. cuando yo, pues era la secundaria, ¿no? Dejábamos a mis hermanas en su colegio y nos daba tiempo de ir a la Merced. Mi papá hacía su oración devota. Yo no estoy tan seguro de que hiciera oración, pero, ¿verdad? Vos ibas a ver, Yo iba acompañar a tu papá, claro. y saludábamos a mi abuelo, que pues siendo sacristán, ¿verdad? Entonces recorríamos un pedacito, ¿verdad? Generalmente la nave lateral, platicando un poquito de la semana, de lo que fuera, no sé qué, ¿verdad? Nos despedíamos en el atrio y pues ya, llegaba a tiempo al colegio, ¿no? Era una visita Qué maravilla. rápida, pero bueno, sin... Faltable, sí. De hecho, ¿sabes que mi abuelo hacía exactamente lo mismo? Los viernes de Jesús de la Merced, antes de ir a trabajar, lo pasaba a ver. Entonces yo creo que Sí, Entonces es la decisión que... Merced, sí, y esa es la devoción, ¿verdad? Como pues acompañar en la procesión resulta un momento extraordinario dentro de una relación, digamos, de rutina Totalmente. que hay de ir los viernes. Luego, cuando el mayor de mis hijos estaba por llegar al año, estaba ahí en los primeros pasos, su mamá daba una tutoría ahí cerquita de la Merced, entonces, pues yo iba la tarde, ¿verdad? En lo que daba la tutoría iba a escuchar la horita. Pero yo diría que digamos, ese momento, es decir, los primeros pasos, ¿verdad? De Gabriel fueron allí, ¿verdad? Dándole vueltas al interior del templo, ¿verdad? Y pensaba en esto cuando decías en el programa anterior, Cucurucho se nace. Yo creo que hay una parte, ¿verdad? De familia, de entorno, pero creo que también se hace, sí. claro, ¿verdad? Que te va haciendo Cucurucho en ese proceso. Que creo que es lo que fuimos recibiendo, ¿verdad? De abuelo, de mi papá. Y bueno, me decías de mi papá. Bueno, es que yo creo que era hijo de Don Chepe, sí, ¿verdad? Como yo fui nieto de Don Chepe, pero creo que hay también una parte personal, ¿verdad? Algo de auténtico. Sí, que tiene que gustar. Pues así es sencillo. Sí, completamente. Y creo que mi papá lo disfrutaba muchísimo, ¿verdad? Mucho, mucho. Estar, ¿verdad? Por ejemplo, esta visita de todos los viernes, pero que podía prolongarse, ¿verdad? Sin pena, ¿verdad? Podíamos, si se hubiera podido, seguramente nos quedábamos más rato, ¿verdad? Recuerdo también con esto otro que decías de que el sacristán es el último en irse. Yo chiquito todavía, ¿no? Pero esta cuestión de que había que recorrer la iglesia y ver que nadie se hubiera quedado adentro y demás, y eso mi abuelo lo hacía ya con las luces apagadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Era caminar por el templo, ¿verdad? Así como revisar entre las bancas, porque bueno, o sea, la luz apagada, pero Pero en ese entonces, también una duda. penumbra, ¿no? Estaban todavía, sí, los confesionarios, ¿no? Estaban todavía, sí, ok. Sí, sí, sí. Valía la pena también ver que no hubiera nadie. Claro, claro. Y la idea de apagar las luces era que quien se hubiera quedado escondido pensara que ya no había nada. por supuesto. Ajá. Por supuesto. Bueno, eso, ¿verdad? Entonces, pues lo hemos platicado en otro momento. Yo me conozco la Merced, ¿verdad? Claro, también decir como, eso es retablo, pero también es puerta, ¿verdad? Como, o esas cositas que, pues sí, uno las aprende estando allí, ¿verdad? Detalle, como tú dijiste. Sí. Claro que para de pronto cualquier persona puede pasar desapercibida, pero Exacto. tú, tu familia lo conocían Sí. prácticamente. Y tenían las llaves. Además de... Sí, sí, sí. Ok. Sí, eso, creo que la Merced es un lugar, ¿verdad? Es decir, no es una iglesia, es un lugar, sí, ¿verdad? tienes razón. Tú como familia, es eso, y aunque uno va tomando distancia y demás, ¿verdad? En distintos momentos de la vida, siguen siendo para mí memorias de infancia, ¿verdad? Adolescencia grabadas. Los aromas, ¿no? De la Semana Santa, pero los aromas de la Merced también, aunque no es Semana Santa, Sí. ¿verdad? Eso está. Y bueno, de mi papá, yo creo que él colaboró muchísimo, ¿verdad? De muchas formas. En términos de la procesión, lo que yo recuerdo es timonel y jefe de andas,
pero también en su momento colaborando, ¿verdad? Con cambiar a la imagen, ¿verdad? Ponerle su túnica, moverla, etcétera. Cosa que también había hecho mi abuelo y que también pude hacer yo. Y en algún momento pues fue muy lindo poder compartirlo con mi papá, ¿verdad? Como sentir ese encuentro de las generaciones. Ya no pude con mi abuelo, ¿verdad? Eso habría sido para mí un honor, ¿verdad? Una cosa muy... Sueño cumplido, además. Claro. Pero bueno, ya con él no se pudo. Y creo que también fue pasando de los cambios que hay, que fue colaborando más gente, ¿no? Hablamos del programa anterior, al principio cargaban, voy a decir, pocas personas, ¿verdad? Comparado con la cantidad de gente, pero también fue creciendo, entonces el adorno de las andas, fue necesario un equipo más grande de gente que colabora con eso, los turnos, etcétera, ¿verdad? Como que todo fue necesitando más gente. Proporcionalmente, claro. Claro. Y no es que el grupo creciera muchísimo, ¿verdad? Sí hay tareas que yo creo que necesitan su calma, ¿verdad? Necesitan también, digamos, un espacio, un ritmo, una confianza también, ¿no? Entre la gente que colabora, y que eso ha sido importante conservarlo, ¿verdad? Que no sea algo en lo que está todo el mundo, ¿verdad? O que se hace con prisa o con presión. Creo que esos momentos, pues sí, del traslado de una imagen, que yo creo que más allá del valor religioso que tienen ahí, este otro valor artístico que también requiere, ¿verdad?, ciertos cuidados, cierta formación, voy a decir, en el uso, ¿verdad?, en qué sí se puede mover, qué no se puede mover. Pienso que todo eso también se aprende viendo, ¿verdad? Y en los últimos años yo creo que también se ha aprendido la importancia de nombrarlo, ¿verdad? No solo de decir, bueno, se aprende viendo, sino también se enseña, ¿verdad? También se dice por qué, ¿verdad? No es solo, quizás nosotros, pienso en mi abuelo, y era una persona que decía y punto, ¿verdad? Voy a hacer dos intervenciones. La primera es, yo la primera vez que vi un cambio de Jesús, se le estaba poniendo una túnica lisa para la reseña, y quien le hizo los agujeros para los clavos de la cruz fue tu papá. Sí. 31 de marzo de 1996, Domingo de Ramos. Esa fue una de las que quería hacer. Y la otra, que yo creo que también vale mucho la pena, es precisamente por eso es que estás vos acá, es que estamos nosotros acá. Es para contar esas historias, es para que ahora que es podcast y que es video, se le ponga rostro a todos esos colaboradores, a esas familias, y la gente pueda conocerlos. Y por qué no decir, bueno, es que yo ya conocí al nieto de Don Chepe, ¿verdad? O sea, te vieron ahí en el carro, en Spotify o en YouTube, y pueden decir, Lo vieron. ya lo vimos, ¿no? O sea, y al final si te encuentran un día en la calle, cualquiera te podría saludar y decir, mire, yo vi el programa y me parece que yo conocí a su abuelo o a su papá, ¿no? Y empezar por ahí toda una historia, porque siempre hay esas historias. O sea, en la Merced y más con Jesús la Merced, digamos, como punto modular de nuestras familias y las devociones, siempre existe esa cuando alguien llega a algún lugar y dice, yo conocí a tu abuelo y yo era amigo de tu papá o de tu mamá, ¿no? Sí, yo creo que hay, o sea, la devoción, ¿verdad? Y principalmente la procesión, pero insisto, ¿verdad? La devoción es más que la procesión. Claro. Creo que está cargada de a ver, la palabra es hermandad, pero no quisiera referirme, ¿verdad? ¿Sí? Claro que en nuestro caso es asociación, sí que la puedes usar. Pero quizás es más fraternidad, ¿verdad? Como un... Y claro que es un grupo humano que pasa por conflictos, tensiones y lo que sea, ¿verdad? Pero creo que este momento, por ejemplo, de la procesión del Viernes Santo, de sentir que es un lugar común, ¿verdad? Una experiencia común que reconocemos, que nos emociona, ¿verdad? Que es tal marcha, ¿verdad? Nos conmueve, o tal marcha nos hace pensar O nos recuerda. a otra persona o familia. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí es muchísimo flashback. O sea, uno ve una marcha y es como, wow, esto es tal día con tal persona, con tal... Sí. Sí, eso. Yo creo que eso es importantísimo. Y bueno, de la procesión, más bien de la devoción, digamos, la casa de mis abuelos estaba repleta, ¿no? Había un cuadro que mi papá le regaló a mi abuelo. Justamente una foto de él cargando cuando cumplió sus 50 años de cargar, ok. Entonces, bueno, esa foto, ¿verdad? En el comedor, en la sala, un cuadro muy lindo. Es un cuadro muy grande que don Carlos Olivero le regaló a mi abuelo.
¿verdad? Porque, claro, se hace una amistad, ¿verdad? En este trabajo, voy a decir, se hace una amistad, se crea un vínculo y yo creo que es un reconocimiento a la devoción de mi abuelo, que don Carlos le hubiera regalado este cuadro Precioso, me imagino. hermoso, hermoso. Y que yo creo que, bueno, uno creció como hay un cuadro en la casa de los abuelos, ¿verdad? Como tan Lindo, claro, lindo, grande, pero sin conocer mucho como la historia, ¿verdad? Yo la historia la conocí ya de adulto, ¿verdad? Y fue como, claro, ¿verdad? Entender también que... Sí, sí. Pero también, por ejemplo, del adorno de los leones. 87. Un escudo mercedario, ¿verdad? Muy lindo que le entregaron a mi abuelo para, ¿verdad? Que lo pudiera dar puesto también en la sala, ¿verdad? La Merced estaba allí cotidianamente y creo que eso sí es como de más, de familias más cercanas, ¿verdad? Como más nucleares a la devoción. Esto que me decís, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo de tu papá haciendo tal cosa. Sí. Varias gente también como, yo me acuerdo de tu papá inscribiendo, ¿verdad? Como ahí lo veían. Creo que en la procesión los cargos no se lucen, ¿verdad? No es que la gente recuerde como, es que yo veía a tu papá. No, ¿verdad? Creo que es más en estas otras tareas. Insisto, da más el chance de platicar, ¿verdad? Uno llegaba a platicar también un ratito, a pesar de que la cola fuera larga, y quizás la plática en mis tiempos se dio más en la entrega de turnos, ¿verdad? Que a veces también era voy a llegar con un amigo, ¿verdad? Y eso, llegar juntos, ¿verdad? Era pretexto también de platicar. Hay muchas historias, ¿verdad? Yo creo que de las de mi abuelo, yo lo recuerdo gozando mucho, ¿verdad? Gozando muchísimo el momento. Pero sin duda era también un momento de tensiones, ¿verdad? De muchas cosas inmensas. Que se ve una responsabilidad enorme realmente sacar al Jesús de tradición de Guatemala como tal, ¿no? Entonces es una responsabilidad enorme y definitivamente ante tanta responsabilidad tiene que haber tensión, tiene que Hay estrés. Hay estrés. Y recuerdo mucho su sensación, yo no diría solo estrés, quizás incluso de frustración, cuando le empezó a pasar que ya no tenía todo listo, que a veces era difícil encontrar la llave, ¿verdad? Que dónde puse, no sé, que son cosas que nos pasan con la edad, pero que a él le costaba mucho. Y que es inevitable, además. O sea, Es no, inevitable. no. Pero digamos que él entendía que eso significaba ir tomando distancia, ¿verdad? Entonces creo que por ahí, para él, pues yo de niño, ¿verdad? Decir como, bueno, se le olvidan las cosas, ¿verdad? Pero es que para él significaba mucho más, ¿verdad? Es decir, 60 años cargando y darse cuenta de que de pronto algo no funcionaba del todo bien, ¿no? Y lo vi también con mi papá. En el caso de mi papá fue por degeneración de diabetes, que él empezó a tener dificultades para la movilidad, para la vista, etcétera, y se le hizo más difícil colaborar. Entonces fui viendo también, ¿verdad? Como esa sensación de un gusto en estar, como al inicio, ¿verdad? Uno empieza viendo y de pronto te dan chance de llevar un alicate, y de pronto te dan chance de tener el pañuelo de repente, etcétera, ¿no? Después también, ¿verdad? Ver a mi abuelo llegar, estar, ¿verdad? Ver, querer hacer, pero estar viendo, lo que me pasó también con mi papá. Y por eso decía, hay un gozo también en estar, ¿verdad? Allí. Y por supuesto, un gozo impregnado de devoción, de respeto, de cariño, la verdad. Pero eso, creo que es también como un momento de salir que pues nos llegará también, ¿verdad? De decir, entregar el turno y verdad creo que se puede hacer esa mesa Simbólicamente. ya uno sabe que la esquina está cerca. Y que va a sonar el timbre, ¿verdad? Aunque yo creo, y eso siempre lo he dicho yo. A ver, si yo me considero una persona creyente, quiero pensar que entonces Jesús de la Merced me va a decir hasta acá, ¿no? En algún momento. Pero, ¿dónde quiero conectar todo esto? En primer lugar, porque yo creo que tanto cuando uno es consciente y se da cuenta y entiende que ya no es lo mismo, que ya no tengo las mismas capacidades, que ya no tengo la misma memoria, que ya no tengo la misma fuerza, creo que puede ser como complicado, ¿no? Decir, wow, ya tengo que empezar a desligarme un poco, a empezar a entregar ciertas cosas porque ya no puedo. Y bueno, Herbert, ahí es donde ya llega como al meollo del asunto tuyo, ¿no? O sea, totalmente como José Herbert Roberto, ¿verdad? José por Don Chepe, Herbert de un lugar Mío, ese mío, así. y Roberto de tu papá. ¿Por qué?
yo me recuerdo, yo hice adorno con Raúl del 2006 al 2016. Y bueno, Majo lo mencionaba, ¿no? Hay estrés. Y hay estrés y hay cansancio y ya te empieza a pesar el no dormir una semana y tenés que estar bien al día siguiente porque, por ejemplo, en mi caso, en esos años ya era timonel. O sea, hay mucho estrés. Y nunca, ni a Raúl ni a ninguno de todos los que estuvimos ahí se nos puede olvidar ese Herbert llegando fresco el Jueves Santo. Y lo voy a decir teniéndote aquí enfrente, con mucha paz, Herbert, ¿me entendés? Con mucha serenidad, con mucha concentración. Y era todo el mundo como, wow, ya vino Herbert, ¿verdad? ¿A qué alegría? Sí, pero más que alegría, era como esa Tranquilidad. de decir, wow, ala, ya vino Herbert, porque la palabra que usamos muchas veces es como estamos quemados, ¿verdad? Y entonces venía Herbert y Raúl, pues bueno, decía, mira, aquí necesito que me apoyes A, B y C. Y Herbert me hizo mucho clic con lo que dijiste, sabías que te ibas a ir hasta el día siguiente, al final, ¿verdad? Y Herbert era como, ese era un gusto que tenía, ¿no? Llegar Jueves Santo, 6:30, 7 de la noche, pero nítido y empezar como, bueno, ¿qué falta? Y todo el mundo, y es lo que falta. Bueno, ok, en primer lugar, vamos a calmarnos y en segundo lugar, vamos a hacer aquí. Y empezaba como a tomar esa parte de decir, bueno, puedo hacer esto, podemos lo que le pedí a Raúl. Y al final, bueno, siempre se terminó el adorno, siempre salió. Pero me llamó mucho la atención lo que mencionaste porque decías que eso ya lo hacía tu papá. Claro, mira, yo creo que son varias cosas, ¿verdad? Una es esta certeza de la procesión va a salir. Sí. O sea, Uno cree que no, ¿verdad? o, sí. o de pronto vos querías que saliera con, no sé, 18 docenas de flores, ¿verdad? Pues va a salir con 10 porque, no dio tiempo de las... Ya lo supieron, sí. ¿verdad? Tantas cosas, ¿no? Pero entender que el adorno, por ejemplo, resulta secundario, no porque pueda salir descuidado, no porque, ¿verdad? Sino la gente va con devoción, ¿verdad? La gente va a recibir un mensaje que a través de la procesión... Correcto. De la alegoría en sí. ¿Verdad? Sí. Correcto. Va a llegar. Y entonces, claro, uno tiene una expectativa, ¿verdad? Enorme, pero quizás eso también de tradición religiosa, ¿verdad? Popular, también los nacimientos. Los de mi abuelo, los de mi papá, los míos, ¿verdad? Aquí una anécdota familiar es que en mi casa había 2 nacimientos, el que hacía mi papá y el que hacía yo, ¿verdad? Es como... Muy separado, pero muy familiar. Pero entonces, decía mi papá, uno se imagina un nacimiento o un adorno que es 100, ¿verdad? Lo que es realmente posible es 80. Pero ya cuando uno empieza a trabajarlo son 60 y finalmente cuando uno termina está en 40, ¿verdad? Vamos a quitarle lo que no hace falta y creo que eso, tenerlo muy claro, por ejemplo, para el tema del adorno, ¿verdad? Decir, lo que no se pueda, no se puede, ¿verdad? Pero yo creo que otra persona que tenía mucho esa sensación era don Arturo Cepeda, ¿verdad? Era muy pacífico. Lo vamos a hacer Sí. con calma, Sí. ¿verdad? Esto va a salir bien. Y yo creo que esa calma tiene que ver con haber estado mucho tiempo, muchas veces, ¿verdad? Sin correr, ¿verdad? Y quizás en términos de procesión, la única diferencia de eso es que a las 3 de la tarde la procesión debe estar... Eso es lo único seguro. Claro. Por lo demás, quisiéramos ir siempre con un paso muy tranquilo, ¿verdad? Muy calmado, así para preparar el adorno, así para recorrer las calles, ¿no? Creo que esa calma es muy importante. Es clave. Voy a ir cerrando ya. Lástima, de verdad que Da para tanto, para tanto. de verdad. Pero para ir cerrando quisiera preguntarte, Herbert, que nos contés de todo esto que vos has vivido a lo largo de 100 años de devoción familiar. Y al rato vas a tener 1000, pero un momento, uno. Mira, para mí el más interesante, y yo, bueno, no sé si nos da tiempo, quizás mejor lo comento así nada más. Lo platiqué con Inés, el momento más especial, el cambio de túnica más especial que yo tuve. Pero bueno, estará en el librito pronto, si quisieran... Para que lo leas. Hay que leerlos. Ok, pero ya nos dejaste ver que tiene algo que ver con cambios de Jesús. Bueno, Herbert, muchísimas gracias.
¿verdad? En nombre Gracias a ustedes. de todos los que te estamos viendo, de la asociación y de Majo y mía, por tu tiempo, por haber venido, por estar acá, por esas historias, por tu mente y tu corazón tan abierto siempre para recordar a personajes como Don Chepe y Roberto, ¿verdad? Hace poquito te mandé algunas cosas, un video y unas fotos. Sí. Y es inevitable que en alguno de esos videos 90s, por ahí siempre salgan ellos. Y por ahí hay algunos que te voy a mandar donde salí dos. Así es que una vez más, muchísimas gracias, Gracias a Herbert. ustedes. Herbert, de verdad. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y a todos ustedes los esperamos mañana en un nuevo episodio de su programa Patrón Jurado en esta tercera edición. Y como decía don Carlos Díaz del Cid, Que así siga siendo, Señor de la Merced. Él es Jesús de la Merced, el mero mero, el patrón, el de cada martes y viernes santo, el de las abuelitas, el de ayer, hoy y siempre. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece su sintonía a esta revista radial, esperando contar con su audiencia en nuestra próxima edición. Somos guardianes y protectores de la tradición. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios.